3%, más o menos se reabsorbe acá y nos queda una expresión de sodio de menos del 1%. Entonces, podemos ver que a lo largo del túbulo puede cambiar la cantidad de reabsorción de sodio y también puede cambiar la concentración que tenemos de sodio. Por lo tanto, vamos a tener que revisar de qué manera el cambio en estas variables afecta la reabsorción de este electrón. Misma diapositiva que ya hemos revisado. Habíamos hablado que el transporte de sodio se realizaba vía transporte activo por canales epiteliales de sodio en la membrana apical y por bomba sodio-potasio en la membrana vasolateral. Y también teníamos traspaso paracelular por vía el potencial electroquímico. ¿Se acuerdan de que el voltaje entre una zona de la membrana y el intersticio era distinto? Ahora, en este caso, ¿cómo ocurre este mecanismo fijándonos puntualmente en cada una de estas células? Primero, para la reabsorción de sodio, como ya mencionamos, tenemos dos metodologías primarias para el transporte: la vía transcelular y la vía paracelular. La vía transcelular, dijimos que podía ser una entrada pasiva apical asociada a una entrada activa vasolateral. Por lo tanto, vamos a tener que el transporte puede ser a través de vía apical por cotransportadores, como el sodio-glucosa que habíamos mencionado, cotransporte sodio-glucosa, o pueden entrar por canales epiteliales, como los ENAC, que ya habíamos mencionado en la sesión anterior. Canales epiteliales de sodio. Y la salida va a ser por vía vasolateral, en este caso bomba sodio-potasio. Y la vía paracelular, recuerden que acá teníamos un potencial que era de -3 y acá teníamos un potencial de 0. Por lo tanto, vamos a tener que se crea una diferencia sustancial de potencial que crea un gradiente electroquímico para la reabsorción paracelular. Ahora, ¿por qué en esta imagen aparece un sodio que va para el otro lado? Acá abajito. Entonces, por el gradiente electroquímico, dependiendo de cuánto voltaje tengamos, la vía paracelular puede reabsorber sodio o secretar sodio en algunas zonas. ¿De qué nos sirve esto? Porque a lo largo del túbulo contorneado proximal el voltaje cambia. Cotransportadores. Mencionamos que los cotransportadores podrían ser sodio-glucosa, sodio-aminoácidos, también teníamos canales epiteliales de sodio, y teníamos antiportadores de sodio, como el antiportador sodio-protón. Ahora, hablemos entonces sobre la reabsorción directa de sodio a lo largo del túbulo. La natremia normal, o sea, la cantidad de sodio en la sangre, está bastante regulada y habitualmente tenemos una natremia de entre 135 a 145. Por lo tanto, la cantidad de sodio varía solamente en 10.000 equivalentes por litro. Varía bastante poquito. Lo que nos habla que tenemos una regulación bastante eficaz de sodio a nivel renal para poder mantener estos valores tan acotados. Y dijimos que la mayor parte de la reabsorción era a nivel del túbulo contorneado proximal, rama ascendente y gruesa, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Ok? Vamos a ver estas zonas celulares. Bueno. Exactamente. Túbulo contorneado proximal. Vamos a hacer esto con cada una de las secciones del túbulo renal. Entonces, túbulo contorneado proximal, tenemos transporte transcelular y transporte paracelular.
el transporte transcelular de sodio va a ser asociado a la bomba sodio-potasio. ¿De qué manera? Tenemos que nuestra bomba sodio-potasio saca sodio y mete potasio a la célula. La cantidad de sodio intracelular baja. Por lo tanto, si la cantidad de sodio intracelular baja, se crea una gradiente de concentración que promueve que entre sodio a la célula. Sodio, glucosa. Ocupando la gradiente de sodio, entra glucosa a la célula. ¿De qué otra manera se puede reabsorber sodio? Aparte del sodio que se reabsorbe asociado a glucosa, tenemos el cotransportador sodio-bicarbonato, donde vamos a tener acá sodio y bicarbonato siendo reabsorbidos de la mano. Y también vamos a tener a nivel apical otros cotransportadores de soluto, aparte del sodio y glucosa, que ya los vamos a ver más adelante, y vamos a tener intercambiadores sodio-protón. Por lo tanto, en este caso, gracias a la gradiente de sodio en el túbulo contorneado proximal, podemos generar una reabsorción bastante buena de sodio por vía los cotransportadores sodio-soluto, por vía sodio-protón, gracias a las gradientes creadas por la bomba sodio-potasio y por el transportador bicarbonato-sodio. ¿De qué es el bicarbonato? Apareció mágicamente dentro de la célula. Cuando ingresa agua dentro de la célula, esta puede descomponerse en protón y OH. El protón es nuevamente eliminado y el CO2 reacciona con el OH a través de la anhidrasa carbónica para formar bicarbonato. Por lo tanto, el riñón tiende a eliminar protones y a aumentar la absorción de bicarbonato. Intrínsecamente, el riñón quiere eliminar protones y reabsorber bicarbonato. ¿Por qué? Porque a través del metabolismo generamos más ácidos que bases. Lo van a ver en la tercera sesión, que es de ácido base. Ahora, también a nivel del túbulo contorneado proximal hay transporte paracelular. El transporte paracelular está acoplado a la reabsorción de agua, por lo tanto el agua y el sodio ya mencionamos que viajan juntos. El problema es que, como habíamos mencionado, la vía paracelular nos sirve para reabsorber, pero lamentablemente, como acá la luz queda negativa, se crea una fuga de retorno de sodio, donde 1/3 de todo el sodio que reabsorbemos vía paracelular termina siendo nuevamente secretado por vía paracelular. Ajá. Pero el cotransporte es pasivo. El cotransporte es un transporte activo secundario asociado a la energía generada por la bomba sodio.
o sea, que se reabsorbe vía paracelular, se filtra y se vuelve a escapar. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué aplicaciones tienen estos transportadores en el túbulo contorneado proximal? ¿Ustedes han tomado alguna vez sales de rehidratación? Sí. Probablemente cuando eran pequeños tenían que tomar un líquido que era entre dulce y amargo, que no era muy agradable, cuando tenían algún cuadro gastrointestinal, ¿cierto? ¿Qué compone las sales de rehidratación tales? Electrolito. ¿Y qué más tenían? Glucosa. Perfecto. ¿Por qué tienen electrolitos, básicamente sodio y glucosa? Porque necesitamos reponer el volumen rápidamente que perdimos a través de los vómitos o la diarrea. ¿Tenemos algún cotransportador que eficientemente transporte juntos sodio y glucosa? Sí. Entonces, esta es la base de por qué tomar sales de rehidratación orales te rehidrata más que tomar solamente agua. Porque tiene una cantidad específica de sodio y glucosa para generar una buena hidratación. Ahora, ¿qué pasa con la Gatorade? Tiene más glucosa que sodio, por lo tanto esto no se cumple. La Gatorade es buena para alimentar, por ejemplo, a alguien que no haya comido 2 días porque tenía vómitos, ya que se tome la Gatorade para llenar el estómago. Pero aparte, tiene que tomar agua o sales de rehidratación. Túbulo contorneado proximal. ¿Dudas hasta acá? Sigamos entonces. Dijimos que en la rama fina de Henle también vamos a poder tener un poco de reabsorción, donde hemos dicho que en este gráfico también variaba levemente la concentración de sodio para arriba y para abajo. En este caso, en la rama fina del asa de Henle, el transporte es netamente paracelular. Y está asociado al transporte de agua, teniendo en esta zona una gran capacidad para filtrar la orina, pero una pequeña capacidad para reabsorber sodio. Es una cantidad mínima. Existe, pero no es demasiado abundante, porque está asociado al movimiento de agua. Profe, ¿qué pasa con el agua en el túbulo contorneado proximal para que no se vea variada la concentración de sodio en el gráfico? Sí. Como se reabsorbe sodio, glucosa y agua, se reabsorben todos de la mano. Por lo tanto, se reabsorben solutos y se reabsorben líquidos. ¿Por qué? Porque el túbulo contorneado proximal tiene una alta permeabilidad. Profe, dijo que se reabsorbía bastante agua, pero sales poco. Exactamente. Las ramas finas de Henle tienen que ver más que nada con la concentración de la orina y poco tienen que ver con la reabsorción de solutos. Pero, como sé que probablemente alguno va a leer el libro y puede que cuente que la rama fina igual hay un poquito de reabsorción de sodio, existe, pero es netamente vía paracelular y es despreciable comparada con la capacidad para concentrar el ultrafiltrado y eliminar la rama fina. Eso lo vamos a ver el viernes. Después, rama fina, rama ascendente gruesa. Acá nos sopla el tiro. En rama ascendente gruesa sacamos bastante sodio. Rama ascendente gruesa. En la rama ascendente gruesa también vamos a tener transporte transcelular y paracelular. El transcelular va a ser principalmente asociado al transportador NKCC. Entonces, en la rama ascendente gruesa, que como ya había mencionado previamente, es una zona altamente impermeable al agua, vamos a tener una concentración variable de sodio que va a ir disminuyendo, porque vamos a ir sacándolo sin sacar tanta agua. Y además tenemos nuevamente nuestro antiportador de cloruro, sodio, protón. Y además vamos a tener transporte paracelular vía voltaje, o sea, mediado por voltaje. ¿Por qué? Porque acá, a diferencia del
vamos a tener una carga neta positiva en el lumen. Haciendo que, como hay una carga neta positiva, tienda a traspasar sodio del lumen tubular hacia el espacio intersticial y, si llega al espacio intersticial, después al capilar peritubular. Este cotransportador NKCC es bastante relevante. ¿Por qué? En primer caso, porque está asociado a la bomba sodio-potasio. Por lo tanto, va a ser transporte activo secundario asociado a la gradiente de sodio. Y este cotransportador reacciona ante algunos diuréticos, los llamados diuréticos de ASA, como por ejemplo la furosemida, la bumetanida, cuya función es que es un inhibidor competitivo de la zona del cloro del NKCC. Por lo tanto, estos diuréticos se meten en la zona del cloro y bloquean el canal. Cuéntame. Es otro diurético, que no tiene que ver acá. Y lo vamos a recordar. ¿Por acá? ¿Tiene otro grupo? Estos diuréticos de ASA, de la rama ascendente del asa de Henle, de ahí su nombre, diurético de ASA, va a generar alteración entonces en la reabsorción de sodio, de potasio y de cloro. Por lo tanto, un paciente que esté en tratamiento con furosemida va a tener una cantidad urinaria de sodio más alta o más baja de lo que debería. Más alta. Perfecto. Y este medicamento es un diurético que quiere que perdamos líquido, ¿cierto? ¿Y cómo podemos perder líquido eficientemente? Perdiendo sodio. Porque el líquido sigue al sodio. Sube la cantidad urinaria de sodio, o sea, disminuye la reabsorción. Vamos a estarlo perdiendo porque no alcanzamos a reabsorberlo. ¿Y qué pasa con el potasio y el cloro? También aumentaría en la orina. Ahora, acá tengo varios diuréticos de ASA, de los cuales el más usado es la furosemida. El resto probablemente no lo van a ver, a menos que sean nefrólogos y tengan que analizar algunos casos un poquito más complicados. Furosemida. Y su uso crónico se asocia a lo que estábamos hablando, a una hiponatremia, a una menor cantidad de sodio en la sangre, porque aumentamos la pérdida de sodio, a una menor cantidad de potasio en la sangre, porque aumentamos las pérdidas de potasio. Pero, ¿por qué dice hipomagnesemia en vez de hipocloremia? ¿Qué tiene que ver el magnesio en este caso? El problema con la furosemida es que su uso tiende a afectar el desarrollo de este potencial electropositivo. Por lo tanto, afecta la reabsorción de otros iones que son abundantemente positivos. Como el magnesio, todos positivos. Por lo tanto, la furosemida aumenta también la excreción de magnesio. Pero la avenida también. Exactamente. Toda la familia lo haría magnesio, pero en este caso la furosemida es el más usado. Profe, ¿puede repetir por qué se excreta más magnesio? Porque por el uso del diurético se va a perder este potencial positivo. Por lo tanto, vamos a tener problemas para la reabsorción de iones positivos. Entonces, furosemida puede causar su uso crónico, puede causar hiponatremia, hipocalemia e hipomagnesemia. ¿Alguna duda con lo que estamos viendo?
rama ascendente gruesa, transportador NKCC y vía paracelular debido al voltaje positivo luminal. Si dijimos que se reabsorbe debido al voltaje positivo luminal, ¿por qué acá está negativo y se reabsorbe igual? Por el agua, porque de la misma manera que el agua sigue el sodio, si movemos agua solamente, el sodio también puede llegar a seguir el agua. ¿Ok? Rama ascendente gruesa. Túbulo contorneado proximal, rama ascendente gruesa. ¿Qué nos queda? Túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal, mismo cuento, transporte transcelular y el transporte paracelular va a ser mismo. Donde el túbulo contorneado distal, fundamentalmente la reabsorción de sodio va a ser a través del cotransportador NSC, también llamado transportador electroneutro, porque es solamente un sodio y un cloro. Bomba sodio-potasio, crea gradiente de potencial, saca sodio, crea gradiente de concentración, hace que entre sodio, asociado al sodio entra cloro, y acá aumenta la concentración de cloro y tenemos canales epiteliales de cloro para que salga libremente. De la misma manera que tenemos nuestros canales acá para que salga potasio libremente. De esta manera podemos reciclar el potasio y reabsorber activamente sodio y reabsorber activamente cloro. Profe, de nuevo por ti. En este caso tenemos el cotransporte en el túbulo contorneado distal, el cotransportador sodio-cloro. Debido a la diferencia de concentración y de potencial eléctrico creado por la bomba sodio-potasio, entra sodio, asociado a la gradiente de potencial de sodio, entra cloro, aumentó el sodio intracelular, aumentó el cloro intracelular y los volvemos a sacar. Esta zona del túbulo contorneado distal tiene una permeabilidad mínima al agua. El cloro se reabsorbería. Este mecanismo lo vamos a volver a ver en un par de diapositivas más cuando hablemos sobre la reabsorción de cloro. Así que es lo mismo. Ahora, ¿por qué estos canales son relevantes? Porque tenemos otro tipo de diurético que los puede atacar. Los diuréticos tiacídicos, de los cuales el más representante es la hidroclorotiacida. La hidroclorotiacida es un inhibidor del canal cotransportador NSC, por lo tanto va a inhibir la absorción de sodio y la absorción de cloro. Y fíjense que acá tenemos una carga luminal que es negativa, diferente de la rama ascendente gruesa. Hidroclorotiacida, la estructura de la hidroclorotiacida, para que sean un poco más familiares con ellas, es bastante similar a la de la furosemida, con los anillos en una disposición levemente distinta. Ahora, como bloquea el cotransportador NC, es esperable que disminuya la reabsorción de sodio y disminuya la reabsorción de cloro. Pero, justamente como su primo, la furosemida, también afecta la reabsorción de otros iones, generando una disminución en la reabsorción de magnesio y un aumento en la reabsorción de calcio.
potasio que ya hemos visto, alteraciones del calcio que se pueden manifestar por espasmos musculares. Entonces, la sobredosis o los efectos adversos de los diuréticos tiacídicos se notan un poquito más que los de la furosemida. ¿Puedes mirar la diapo un poquito? ¿Está? La bomba esa, la de sodio y potasio, es la que se encargaba de cambiar el potencial dentro de la membrana. Todo se basa en la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, al poder mover 3 sodios y 2 potasios, hace que cambie la carga de la membrana, haciendo que entonces salgan 3 cargas positivas y entren solo 2 positivas. Si hacemos eso muchas veces, se empieza a modificar el voltaje de la membrana. Y también, como modificamos la concentración de estos iones, aparte de tener un voltaje distinto, va a tener una concentración de sodio bastante baja, permitiendo que el sodio entre o por voltaje o por concentración. Por acá. En este caso, acuérdense, por vía paracelular, casi nada. Profe, porque había dicho que los diuréticos tiacídicos se notaban más que los... Porque también pueden afectar el calcio. Y las alteraciones de calcio, ya sea hiper o hipocalcemia, se manifiestan por fasciculaciones de los músculos. O sea, contracciones involuntarias de los músculos, o también pueden presentar contracciones exageradas de los músculos. ¿Verdad? Profe, usted ha dicho que los diuréticos de asa afectan el voltaje positivo luminal y por eso como que se reabsorben mal ciertos iones positivos. Y en el caso del contorneado distal, ¿por qué pasaría eso si ya el lumen es negativo? Porque va a aumentar la cantidad de sodio y cloro a nivel luminal y modificar el voltaje. Entonces, hidroclorotiazida. Personalmente, yo siempre la resumo como hidroclorotiazida porque es un poco complicado estar escribiéndola cada vez que lo necesitamos. Entonces, túbulo contorneado distal. Diuréticos tiacídicos bloquean el cotransformador sodio-cloro y afectan la reabsorción tanto de sodio como de cloro. ¿Dudas hasta acá? Ya. Habíamos hablado. Túbulo contorneado proximal, rama ascendente gruesa, túbulo contorneado distal y ahora nos falta hablar sobre los túbulos colectores. Por allá. Creo que si el HCTZ bloquea el canal de sodio y cloro, el sodio igual va a seguir saliendo por el otro canal, ¿o no? Por la bomba. Exactamente. ¿Y qué pasa? ¿La célula no se va a quedar sin sodio? Se puede quedar sin sodio. Ahora, va a tener una concentración de sodio bastante baja, pero nunca se va a quedar sin sodio como para no permitir sus acciones naturales y que se muera la célula. No. Va a tener una concentración bajita de sodio siempre. Pero va a seguir vivo. Y trabajando con los otros mecanismos que no sea reabsorber sodio. Por ejemplo, reabsorber el resto de los electrolitos. Entonces, túbulo conector y conector cortical. En este caso, revisaron un poquito la histología de los túbulos colectores y conectores en las clases anteriores. ¿Sí? Ya, perfecto. Tenemos entonces en el túbulo conector y colector dos tipos principales de células. Las células principales, que son las más abundantes, por sobre el 70%, por eso son las principales, comité creativo. Y las células intercaladas, que están entre medio de las principales, comité creativo. Las células principales y las células intercaladas tienen funciones que son distintas y tienen morfologías que son distintas. En este caso, las principales serían todas las células que podemos ver planitas, mientras que las intercaladas habitualmente tienen un cilio central. Por eso tienen en este puntito al centro. Un cilio. Ahora, esto inicialmente es la histología de
de los túbulos se describió inicialmente los túbulos colectores de conejos. Y ahí los cilios son mucho más marcados. Entonces, si encuentran alguna imagen donde aparezca un cilio que mide más que la célula, probablemente es una muestra histológica de conejo. Ahora, ¿por qué conejo? Porque concentran increíblemente bien la luz. Las células principales y las intercaladas tienen funciones distintas. Las principales se asocian a la regulación de la cantidad de agua que vamos a estar moviendo dentro del cuerpo. Por lo tanto, como mueven agua, también mueven sodio. Y las células intercaladas las van a ver en la tercera sesión del día de hoy, porque están más asociados al control ácido-base. Y también al cloro. Ahora, en este caso, células principales. Las células principales van a tener varios transportadores, canales que nos sirven para mover sodio. Principalmente vamos a tener el transportador, el canal epitelial de sodio, ENaC, Epithelial Natrium Channel, ENaC, y vamos a tener también la bomba sodio-potasio ATPasa. En este caso, a nivel del túbulo conector y colector, vamos a tener algo bien particular, donde, fíjense los canales de potasio, están apuntando hacia ambos lados. Por lo tanto, en este caso, el potasio puede llegar a no reciclarse, sino que ser eliminado, disminuyendo la cantidad de potasio a expensas de la reabsorción de sodio. ¿Quién controla si está más activado este canal o este canal? Que va a la larga a gobernar si se recicla el potasio o si se elimina el eje renina-angiotensina alógena. Entonces, en el túbulo conector y colector se reabsorbe sodio y dependiendo de la activación del eje se elimina potasio. ¿Por allá? Profe, tengo una duda. Lo que pasa es que el Warren decía que igual el asa hacia el eje RAS tenía relación con el túbulo distal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No te entendí. ¿Cuál tiene relación con el túbulo contorneado distal? La renina aldosterona, el eje de hormona. Ah, lo vamos a ver cuando hablemos sobre regulación de potasio. Y ahí vamos a ver una cápite de eje renina aldosterona y de aparato yuxtaglomerular. Entonces serían como ambas. Este y el otro. Va a ser una conclusión entre ambas, pero ya lo vamos a ver cómo funciona este sistema. Por mientras, simplemente eje renina aldosterona va a aumentar la reabsorción de sodio a expensas, a veces, de la eliminación de potasio. Gracias. Ahora, en este caso, vimos que había bastantes diferencias potenciales a lo largo del trayecto de nuestro túbulo y que a veces era positivo y a veces era negativo. Por lo tanto, acá tenemos un pequeño resumen de cuál sería el potencial de membrana en esas zonas, donde lo que quiero que se enfoque es aquí. Voltaje transepitelial. A nivel del túbulo proximal, en la primera porción, voltaje negativo. Túbulo proximal, tercera porción, voltaje positivo. Al igual que en la rama ascendente gruesa, que habíamos visto que esto promovía la reabsorción de sodio. Posteriormente, vuelve a ser negativo. ¿Pero por qué no perdíamos tanto sodio? Porque la vía paracelular no era tan relevante a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector. Incluso a nivel del túbulo colector llega a menos 40, a un voltaje bastante elevado. ¿Por qué? Porque el cambio de voltaje va a depender netamente de la sodio-potasio ATPasa. En cambio acá teníamos
los canales epiteliales de sodio. Ahora, en este caso, es un diurético de bastante baja potencia. ¿Por qué? Porque la cantidad de sodio que lleva al conducto colector era del 3% para abajo. Por lo tanto, el efecto que puede generar la amilorida sobre la cantidad de sodio es menos del 3%. Profe, Cuéntame. ¿y por qué si no se hace medicamento? En caso de que necesitemos un manejo un poco más fino del líquido de los pacientes. Por ejemplo, en caso de que tengamos algunas alteraciones renales que retengan sodio, pero eviten que se elimine líquido, como por ejemplo el síndrome de Crohn. Estamos viendo entonces túbulo conector y conector cortical. Acá tenemos las partes más profundas de los túbulos colectores, van a ser los túbulos colectores medulares. ¿Por qué medulares? Porque van a estar en la médula renal, en vez de en la corteza renal. En este caso, el transporte es idéntico. Transcelular vía ENAC y bomba sodio-potasio y maneja escasas cantidades de sodio. Así que entre túbulo conector, colector cortical y colector medular se maneja una cantidad bastante baja de sodio. ¿Dudas con el manejo de sodio? Vamos bien. Este bloque dura hasta las 9:50, ¿cierto? Cloro. En este caso, hablamos sobre la reabsorción de sodio y los distintos lugares donde está ocurriendo. Hablemos un poquito sobre la reabsorción de cloro. En estas imágenes podemos ver que la reabsorción de cloro va a ser bastante similar a la reabsorción de sodio, donde se va a basar más que nada en el túbulo contorneado proximal, rama ascendente gruesa, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Vamos a ver entonces de qué manera. Acá van a ser los mismos mecanismos, ¿ya?, pero enfocados en el cloro. Por lo tanto, las vías transcelulares y paracelulares van a ser bastante similares a las del sodio y voy a hacer las correcciones cuando sea necesario. Entonces, tenemos primero S1 y S3. Primer tercio del túbulo contorneado proximal y tercer tercio del túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal inicial, como tiene un voltaje netamente negativo, vamos a tener una reabsorción netamente paracelular de cloro. No hay reabsorción transcelular. Mientras que en la tercera porción del túbulo contorneado proximal, sí vamos a tener una reabsorción de cloro por diversos mecanismos. Principalmente por el cotransportador cloro-base, antiportador cloro-base, mete cloro y saca base, y por vía paracelular, acoplado a la reabsorción paracelular de sodio. Por lo tanto, el sodio quiere ser reabsorbido vía paracelular porque el voltaje está positivo, y como migra sodio, se le asocia la migración de un cloro. Por lo tanto, en túbulo contorneado proximal, primer tercio transcelular, tercer tercio paracelular y tercer tercio paracelular y transcelular. ¿Y de qué manera luego sacamos este cloro por vía vasolateral asociado a la energía generada por la bomba sodio-potasio? A través de cotransportadores cloro-potasio. Metemos potasio, sacamos sodio, aumenta la cantidad de potasio intracelular y el potasio entonces va a querer escaparse de la célula. ¿Cómo se escapa? Por el cotransportador
permitiendo la salida de cloro. Y también existen canales que son canales intrínsecos de cloro, parecidos a los ROMCAP, que simplemente dejan pasar libremente cloro y funcionan cuando la concentración intracelular de cloro es bastante alta. Entonces, que revisamos cuando entra un sodio en el ACCT. En este caso, bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio mete potasio a la célula y saca sodio. Este potasio, dijimos que en algunas circunstancias podría llegar a escaparse, ¿cierto? Pero también existen cotransportadores que permiten el escape del potasio, pero asociado a cloro. Aparte de los ROMCAP que eran de potasio solos, hay cotransportadores cloro-potasio. Entonces, por vía transcelular, intercambiador cloroaniones, como por ejemplo clorobase, canales CFTR, que son los canales intrínsecos de cloro, que permiten activamente la salida o entrada de cloro en base a su gradiente de concentración. Y los transportadores potasio-cloro, que son cotransportadores. ¿Por acá? ¿Y transportes por gradiente de activo? En este caso sería activo secundario asociado a la energía generada por la bomba sodio-potasio. El cotransportador cloro-potasio. El canal CFTR es un transporte a una difusión facilitada por el canal. Entonces va a ser simplemente en base a la gradiente de concentración de cloro, no asociado a otros canales o a otros electrones. Túbulo con torneo proximal, rama ascendente gruesa. Recuerden que la rama ascendente gruesa es impermeable al agua. En la rama ascendente gruesa encontrábamos nuestro NKCC. Este NKCC cotransportaba cloro, potasio y sodio. Por lo tanto, acá también vamos a tener reabsorción de cloro mediada por el cotransportador NKCC, donde el cotransportador NKCC funciona por cotransporte, por transporte activo secundario asociado a la gradiente de sodio. Ahora, ¿qué pasa con el cloro? Una vez entra, tenemos dos opciones, donde en la rama gruesa ascendente mantenemos nuestros canales CFTR, permitiendo la salida de cloro en caso de que la concentración aumente demasiado, y también vamos a tener intercambiadores base-cloro, permitiendo que se reabsorba base a cambio de un cloro. Pero está raro el mecanismo, ¿no? Porque acá estaríamos ingresando cloro, pero no lo estamos reabsorbiendo, porque vuelve a entrar. Entonces, ¿qué está pasando acá? En este caso, el NKCC, fíjense que transporta dos cloros, versus un cloro que necesita para ingresar. Entonces, ingresa dos cloros por acá, un cloro por acá, tres cloros intracelulares, y se termina eliminando por el CFTR, que permite el paso libre. Generando de esta manera reabsorción de cloro a nivel de la rama ascendente gruesa. ¿Y qué significa que la rama ascendente gruesa sea impermeable al agua? Que no hay transporte paracelular, porque no pueden pasar sustancias entre medio de las células. Y la sustancia que más fácilmente puede pasar entre medio de las células sería el agua.
Así que si es impermeable al agua, es impermeable al paso de estos sólidos. Túbulo contorneado distal. En este caso es lo más fácil. Mismo mecanismo que tenemos con el sodio. Recuerden que teníamos los cotransportadores NSC, pero en este caso, si los bloqueamos, se puede afectar también el transporte de cloro. Por lo tanto, en el túbulo contorneado distal vamos a tener más que nada cotransportadores NSC electroneutros y nuestros canales epiteliales de cloro. Disculpen, no son epiteliales, son... Creo que su nombre era canal funcional de cloro. En este caso son llamados canales de cloro, Chlor Channel, CLC, ¿ya? De los cuales el mayor representante es el CFTR. Entonces, el CFTR es un canal que permite el paso libre de cloro. Saliéndonos un poquito de nivel renal, el resto de las células del cuerpo también tienen canales de electrolitos, porque necesitan que pase sodio y que pase cloro. Por lo tanto, los canales epiteliales de sodio y los CFTR son encontrados en otros lugares, además del riñón. Uno de los lugares que más tiene CFTR del resto del cuerpo serían los pulmones. ¿Por qué? Porque los canales CFTR, al perder cloro, aumentan la producción de mucosa, haciendo que el muco en los pulmones se hidrate gracias al canal CFTR. ¿Por qué se les menciona? Porque existe una enfermedad que se basa en la mutación puntual del gen que codifica para el transportador, para el canal CFTR, que es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad pulmonar que hace que el paciente tenga problemas respiratorios e infecciones pulmonares a repetición. ¿Por qué? Porque las flemas son poco fluidas, son demasiado densas. Por eso estos pacientes presentan dificultad para respirar porque tienen tapones mucosos y en los mismos tapones mucosos se generan cultivos de bacterias. Así que fibrosis quística es enfermedad asociada a la mutación del CFTR. Por allá. ¿El CLC entonces es lo mismo que el CFTR o El es...? CLC ¿Sí? es un canal de cloro. El CFTR es un tipo de canal de cloro. Ya, ok. Gracias. Esta sesión generaría más modo o menos modo. Generaría un poco más denso. Túbulo contorneado distal. Nuevamente, misma imagen, túbulo conector cortical, donde vamos a tener células principales y células intercaladas. Para sodio, células principales. Para cloro, entonces, células intercaladas. En el túbulo conector vamos a tener un paso por vía paracelular. Lo que es bastante curioso, porque la carga negativa, por lo tanto, como este es un ion negativo, a diferencia del sodio, vamos a tender a reabsorber cloro por vía paracelular cuando tengamos una carga luminal negativa. Y en el túbulo colector cortical, acá vamos a estar hablando de las células intercaladas tipo beta. Las células intercaladas tipo beta son las células encargadas de la reabsorción de cloro, mientras que las células intercaladas alfa tienen que ver más que nada con ácido básico. Entonces, las beta, ¿de qué manera van a generar la reabsorción de cloro? A través de un
transportador antiportador llamado pendrina. La pendrina es un antiportador que permite la reabsorción de cloro a expensas de la salida de base de bicarbonato. Y luego tenemos nuestro cotransportador que va sodio, bicarbonato y cloro, donde se genera un cotransporte de sodio y bicarbonato, pero un antiporte del sodio y cloro. Por lo tanto, acá sacamos cloro y metemos base, y acá sacamos base y metemos cloro. Por lo tanto, el flujo neto de cloro, ¿cuánto es? Parecería cero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué existe esto? Porque no es cero. Porque para ser transportados por este cotransportador necesitamos un cloro, un sodio y 2 bicarbonatos. Por lo tanto, entra un cloro por cada bicarbonato que sale y entran 2 bicarbonatos por cada cloro que sale, haciendo que acá tengamos un ingreso neto de un cloro por cada bicarbonato que transportamos. Acá, para que salgan 2 bicarbonatos, necesitamos entrar 2 cloros, ¿cierto? Entramos 2 cloros y salen 2 bicarbonatos. Y luego, como entramos 2 cloros, para que entren 2 bicarbonatos, necesitamos sacar un cloro. Por lo tanto, ingresamos 2 cloros por cada cloro que sale, haciendo que netamente tengamos un ingreso de un átomo de cloro. Por lo tanto, a pesar de que tengamos entrada de cloro y salida de cloro, el balance neto apunta hacia la entrada y reabsorción de cloro. ¿De qué manera sale el cloro una vez dentro de la célula? Por nuestros CFTR, nuestros amigos. ¿De dónde sacamos tanto bicarbonato para poder mantener este proceso? CO2 más agua más anhidrasa carbónica. ¿Duda? En este caso, ingresamos un cloro y sacamos un bicarbonato, ¿cierto? Ingresamos 2 cloros, sacamos 2 bicarbonatos. Este cotransportador necesita un cloro, un sodio y 2 bicarbonatos. Entonces, en este caso, ingresamos un cloro, sacamos un bicarbonato. Ingresamos otro cloro, sacamos 2 bicarbonatos. Acá adentro tenemos netamente 2 cloros y acá afuera tenemos 2 bicarbonatos. Y ahora, a través de este cotransportador, de nuestros 2 cloros, uno va a salir, el otro se va a mantener adentro y vamos a poder reciclar nuevamente estas 2 bases. Entonces sería en este caso netamente reabsorción de un cloro por cada 2 bicarbonatos ya reciclados. ¿Profe? ¿Por allá? Cuando hay un fármaco, cuando la persona presenta acidosis que bloquea el efecto de bicarbonato a nivel del tubo de colesterol, ¿cómo afecta la cloremia en este caso? Lo van a ver en la tercera clase, porque es un poquito más complicado. ¿Por allá? La anhidrasa carbónica disociada de la unión del dióxido de carbono con el agua y no tenemos disociada sola. En este caso, agua o H más H, CO2 más
el OH más anhidrasa carbónica, HCO2. Sí, pero a medida que había el mismo olor, el agua se unía directamente en el disco y ese resultado era la anhidrasa carbónica glucosada. Bueno, en este caso acá podemos ver cómo el agua se descompone solo y es la parte de OH la que reacciona con la anhidrasa carbónica más HCO2. Eso es lo que me está explicando, ¿no? O sea, como que la anhidrasa carbónica actúa por eso que se unía el agua con el dióxido y no cuando el dióxido se unía Ya. Que la imagen entonces debería tener la anhidrasa carbónica un poco más abajo, casi. algo así. Ya. Ok, sí, está bien. Sí, tienes razón. Solamente que acá de manera didáctica, por acción de la anhidrasa carbónica, vamos a generar bicarbonato. En la tercera clase, con ácido base, van a ver bien dónde ocurren todos estos mecanismos. Bueno, en este caso, lo que decía por ahora es que sepan que gracias a la acción de la anhidrasa carbónica estamos generando esta base, que no sale de cualquier lado. Con esto entonces, túbulo colector cortical, células beta intercaladas, terminamos la reabsorción de cloro. Y en este caso, acá podemos ver el gráfico que nos habla de la reabsorción de cloruro de sodio, o sea, de qué manera se reabsorbe el sodio y el cloro en el lumen. La concentración en el lumen, si se secreta o se reabsorbe. Teniendo en este caso una recta que es paralela en ambos casos, haciendo que los cambios en el sodio y en el cloro vayan de la mano, donde por debajo de cierta concentración vamos a tener una secreción disminuida y por sobre cierta concentración luminal, cuando tenemos demasiado cloruro de sodio en el túbulo, vamos a promover la absorción. En general, el cuerpo puede manejar, como ya mencionamos, cantidades y concentraciones bastante elevadas de sodio y bastante elevadas de cloro para mantener un equilibrio hidroelectrolítico. Y acá podemos ver en el túbulo contorneado proximal de qué manera se modifica sodio, la osmolaridad y el cloro. ¿Qué podemos rescatar de este gráfico? Que hay dos sustancias que caen a cerca de cero rápidamente dentro del túbulo contorneado proximal. Y son sustancias que se reabsorben en base a su cotransporte con sodio. Por lo tanto, a nivel del túbulo contorneado proximal, se reabsorben los aminoácidos y se reabsorbe la glucosa. Y acá podemos ver cómo cambia el voltaje a lo largo del túbulo contorneado proximal, siendo negativo en S1 y positivo en S3, como ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Sí. Longitud del túbulo proximal. Solamente túbulo contorneado proximal. Estamos viendo acá. Y lo último, el cotransporte de sodio entonces con otros solutos. Dijimos que la mayor parte del resto de los solutos, aminoácidos y glucosa, se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Pero de qué manera? Dijimos que tenemos un montón de cotransportadores que nos pueden permitir el cotransporte de sodio con otros solutos, como por ejemplo sodio aminoácido y sodio glucosa. Pero
transportador para el cuerpo. Para glucosa tenemos un recordatorio que la gliceria normal va entre 80 y 100, me equivoqué, 80 y 100. Filtra libremente y es reabsorbida en su totalidad en condiciones normales. Por lo tanto, no debería aparecer glucosa en la orina. Y si aparece, vamos a tener glucosuria. Nuevamente, reabsorción y filtración. Recuerden que la glucosa filtra libremente y tenemos un umbral máximo de reabsorción de glucosa. Por lo tanto, por sobre cierta concentración, empieza a aparecer glucosuria. ¿Por sobre cuánto de concentración de azúcar en la sangre empieza a aparecer glucosa en la orina? 200 miligramos por decilitro. Y se satura aproximadamente a los 375. Ahora, ¿dónde se reabsorbe la glucosa? Siendo que se reabsorbe al 100%, 98% se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. El 2% restante se reabsorbe cuando ya estamos recién bajando en el final del túbulo contorneado distal, cuando vamos a empezar la rama descendente. ¿En qué sección del túbulo contorneado proximal se reabsorbe la glucosa? En este caso, a lo largo de todo el túbulo contorneado proximal. Ahora, vamos a ver ahora en qué sección es mayoritariamente. En el túbulo contorneado proximal vamos a tener distintos transportadores. Aquí quiero hacer una pequeña errata, porque yo les hablé sobre un medicamento, y era el Ozempic. El Ozempic, leí cuando llegué a la casa y no sabía que era un análogo de glucagón, que no era un inhibidor de la SGLT. Así que ahí fue un error que estaba convencidísimo de que también era un inhibidor de la SGLT. Ahora, en este caso, en el túbulo contorneado proximal vamos a tener distintos canales, SGLT2 y SGLT1. El SGLT2 va a estar en la zona apical del primer tercio del túbulo contorneado proximal. SGLT2. Y el SGLT2 es un cotransportador sodio-glucosa. Y el SGLT1 está en el tercer tercio del túbulo contorneado proximal y también es un cotransportador sodio-glucosa. Y luego, una vez ya entró la glucosa dentro de la célula, tenemos que sacarla para reabsorberla, ¿cierto? Y esta reabsorción es a través de los cotransportadores GLUT1 y GLUT2. Transportadores GLUT1 y GLUT2 que funcionan solamente en base a la gradiente de concentración. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque existen medicamentos que pueden bloquear las SGLT. Fundamentalmente un medicamento llamado empaglifosina. Empaglifosina. Después los capítulos, vamos a hacer el nombre. La empaglifosina es un inhibidor de la SGLT. Y al ser un inhibidor de la SGLT, inhibe la reabsorción de sodio y de glucosa. Por lo tanto, es un medicamento bastante bueno para combatir. Son medicamentos bastante buenos, los inhibidores de la SGLT, para generar glucosuria y natriuresis. Por lo tanto, ¿en qué paciente le serviría bastante este medicamento? Es un paciente diabético que tenga además hipertensión arterial. Generando que como aumenta la pérdida de sodio, baje la presión, disminuya la carga sobre el corazón y evita la aparición de arritmias en el mismo. Y a nivel de glucosa, como baja el nivel de glucosa en sangre, como estamos perdiendo más glucosa que no es reabsorbida,
baja la hemoglobina glicosilada, baja la glucotoxicidad, se controla el peso del paciente y vamos a tener protección del corazón y de los riñones al mismo tiempo. Cuéntame. ¿Eso no aumenta el riesgo de infección urinaria? Aumenta el riesgo de infección urinaria. Sí. Porque si tenemos más azúcar en la orina, vamos a tener mayor nutriente para que se genere una infección. Así que sí, la empaglifosina puede tener como efecto adverso aumento de las infecciones urinarias. ¿Profe? ¿Qué es uricosuria? ¿Cómo? Uricosuria, lo que estaba en el... La pérdida de urea. Jardiance, la principal marca de empaglifosina. El problema es el precio. Esta lámina la hice ayer, así que estos son precios actualizados. La farmacia Humada tiene una oferta que en vez de 54 lucas, sale 47. Entonces, el tratamiento de la diabetes es que el problema es que el tratamiento de la diabetes incluye metformina e insulina, no incluye esto. Entonces, si alguien quiere ser tratado con estos medicamentos, es solamente particular. Excepto si alguno de ustedes trabaja en el policlínico de diabetes, a los diabéticos avanzados, sí, el GESI puede cubrir el tratamiento. Pero como médicos generales, ustedes van a tener metformina e insulina. Aminoácidos. Los aminoácidos filtran libremente y son reabsorbidos en su totalidad a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Cómo se absorben? A través de cotransportadores específicos para cada aminoácido, donde vamos a tener distintos cotransportadores para distintos tipos de aminoácidos. Acá podemos ver algunos ejemplos y todos están asociados a la función de la bomba sodio-potasio reversa. Acá les traigo una tabla, que esto no quiero que se lo aprendan, no lo voy a preguntar en la prueba, pero quiero que noten que vamos a tener distintos cotransportadores en base a los aminoácidos transportados y a la carga que van a tener. Además, que estos cotransportadores de aminoácidos no solamente están en el riñón, porque el intestino también necesita ingresar aminoácidos. Por lo tanto, puede estar en el riñón, intestino delgado, cerebro, colon y corazón. ¿Y qué aparece acá? En el boron son dos planos de transportadores. Entonces, pregunta número 1. ¿En cuál zona del túbulo renal se reabsorbe la mayor cantidad de sodio filtrado? Túbulo contorneado proximal. ¿Y el uso directo de ASA generará? Esta clase entonces fue hecha en base al estudio que les hiciste el gaito lo consulté, pero como ya les informé, se basa en